Que está difícil. Porque la palabra hacer te mantiene pobre. A los brokers les diría que... Soy Jorge Andrés Renovitsky y esto es Helbig Talks, un espacio para conversar, debatir y desafiar ideas junto a personas que no solo entienden el presente, sino que están construyendo el futuro del real estate en nuestra región y en el resto del mundo. Hoy no vamos a hablar de propiedades, hoy vamos a hablar de por qué la mayoría de los realtors nunca gana el dinero que debería o desearía ganar. Mi invitado de hoy entrena gente en distintos países, es mentor inmobiliario internacional, es host del podcast Titanes Inmobiliarios. Ha compartido escenario con grandes referentes de la industria. Trabaja con brokers, con equipos de alto rendimiento, tanto en Europa, en América Latina, como en Estados Unidos. De hecho, hace poco estuvo en Miami participando de encuentros de élite con personajes como Tony Robbins. Y nos cuenta que es en el corazón donde se forja la mentalidad de los grandes jugadores. Hoy venimos a hablar de mentalidad precisamente, de sistema, de disciplina y de resultados reales. Nada de humo, nada de excusas. Desde España, Alberto Conesa, bienvenido a Helbig Talks. ¿Qué tal, fenómeno? ¿Cómo vas? Hombre, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te trata este nuevo año? Muy bien, hemos arrancado con todo y la verdad que bien, bien, la verdad que viajando, ya viajé, estuve por Argentina también a inicio de año, ahora voy para Colombia, después vuelvo otra vez, o sea que a tope, vamos con todo. Estoy feliz, amigo, la verdad que con muchas ganas, así que abierto a que compartamos con toda tu gente y si podemos echarles una mano en lo que sea o darles un poquito de luz, ahí vamos a estar. Albert, arranquemos un poco incómodos. El sector inmobiliario está lleno de agentes ocupados, pero con la cuenta bancaria vacía. ¿Cuál crees tú que es la mentira más grande que hoy se dice a un realtor para justificar el por qué no gana dinero? Que está difícil. Hay varias mentiras, ¿eh? Hay varias mentiras que, bueno, se entiende porque evidentemente hay algo tenemos que decirnos, ¿no? Muchas veces para cubrirnos y poner una capita a esa parte que no nos gusta de nosotros y una es esa, ¿no? Está muy difícil, es que se necesita tiempo para ganar dinero de verdad en este negocio. Y sí, tiene su parte de mentira, y también tiene una parte de verdad, porque es verdad que este negocio es muy meritocrático, da mucho a quien da mucho, pero no da nada a quien no da nada. Entonces, claro, ahí viene un poco el quid de la cuestión. Y yo creo que, bueno, yo creo que si hablamos de mentiras, la primera mentira que podemos decirnos nosotros mismos es decirnos que, o ver, o quizás que somos mejores que cualquier otro que ya esté dentro, ¿no? Cuando arrancamos. Porque realmente ahí viene el factor, ¿no? Cuando realmente arrancamos, seguramente es por inspiración, nos inspiró a alguien, vimos a alguien y pensamos, si este o esta ha podido, yo también. Pero realmente cuando te dejo la realidad de, wow, ves las zapatillas con las que va el otro, ahí como que se abre todo ese campo, ¿no? De preguntas, dudas, inquietudes. Así que comienza la fiesta. Eso se alinea con algo que te he escuchado decir anteriormente, y es que el mercado no decide cuánto ganas. Entonces me pregunto yo, ¿qué decide cuánto ganas? Yo creo que son tus números. Y es una de las cosas que yo me he dado cuenta en los últimos años de que los números realmente, o tus números van a decidir realmente qué tú ganas. Ahora, tú tienes que entender que tus números no son cortoplacistas. Tú tienes que ver cuánto ganas, no al mes, sino yo lo llevaría ya al año. ¿Por qué? Porque estamos en un negocio que casi nada depende de nosotros. Prácticamente nada. Una exclusiva no depende de nosotros. Una venta
no depende de nosotros, casi nada depende de nosotros porque nosotros no somos los que firmamos. Por lo tanto, lo que depende de que ganemos más o ganemos menos son nuestros números. Y ojo, le vamos a añadir un pasito más allá que es nuestros números diarios. Que la gente se piensa que el día no importa. Y el día en este negocio es lo que más importa. Amigo, Claro. lo que más importa es el día, no la semana, es el día. Día que pasa, día que no comes, delgadito te quedas. Si pasa una semana sin comer, ¿cómo te quedas? Enfermo. Pasa un mes, no comes. ¿Qué pasa? ¿Cómo arrancas el mes siguiente? Ya buscas pastillas mágicas, motivaciones baratas, cursos que te hagan saltar, menos lo que realmente tienes que hacer es enfocarte en el día. Veo que hay muchos agentes haciendo reels, posteando en redes sociales, Sí, pagando anuncios, pero sí. que no agendan visitas. Dime la verdad, ¿ellos están haciendo marketing o están entreteniendo el algoritmo? Vale, o sea, me dices que hay gente que lanza posts, lanza reels y demás, pero que no llegan a tener un call to action donde le lleguen visitas. Exacto. Evidentemente, la intención principal, la que yo creo que es la adecuada, la intención principal de un reel, un post, una interacción, es llevarles a esa visita, ¿no? A esa cita. Si eso no ocurre, estamos hablando de cosas que no son rentables. Ojo, aquí hay un matiz importante, es que hay cosas que a lo mejor a corta distancia no son rentables, pero yo conozco gente que le gusta mucho la parte de dar visibilidad a sus cosas. No está mal, no está mal, siempre y cuando haya una estrategia. Yo digo que tú le puedes dar visibilidad a todas tus cosas, pero llegará un momento u otro que tú vas a tener que monetizar eso de alguna manera. ¿Cómo lo monetizas? Generando citas, con retargeting, con llevarlos a gente, llevarlos a eventos, que si alguien piensa en ti, que te salgan referidos de ahí. Pero evidentemente, todo lo que tenemos que hacer como agentes inmobiliarios, debemos de pensar en monetizar. En ese orden de ideas, en tus conferencias sueles hablar de prospectos, de llamadas, de seguimientos, visitas. ¿En qué parte del proceso, cuando no se ejecuta bien, es el momento en el que el Realtor pierde más dinero? No, no es que pierdas, es que deje de ganar. Ahí yo creo que como seres humanos también nos sirve, pero como inmobiliario más todavía. Y es que es el seguimiento, es el principal caballo de batalla que tiene un agente inmobiliario, una persona en su vida. ¿Por qué te digo? Porque nosotros es algo que prácticamente no hacemos. El agente inmobiliario no tiene la conciencia de hacer seguimiento todos los días. Y un seguimiento, yo lo he hecho en seminarios y lo comparto aquí fácilmente, es que un seguimiento es como volver a estar en el mapa de las personas, volver a estar en la mente de las personas. Y nosotros como agentes inmobiliarios, lo que no podemos ser es un agente fantasma, que no aparece nunca, no está. Nosotros debemos de decir, de estar donde está la gente y estar en la mente de las personas. ¿Qué poco cuesta todos los días hacer 10 llamadas a 10 personas diferentes diciéndole o preguntándoles simplemente cómo estás? Cuando yo no sé si te ha pasado a ti, Jorge, pero a mí nadie me llama para preguntarme cómo estoy. Si me llaman para preguntarme cómo estoy, me pide algo. Hasta mi mamá. Oye, cariño, ¿cómo estás? Bien, mami, ¿qué quieres? Oye, ¿me puedes llevar? ¡Pum! Ya sé por qué me llamó. Pero, ¿qué pasaría con aquellas personas que... Beba un poquito de agua. ¿Qué pasaría con esas personas que te llaman, Jorge, y te dicen, Jorge, ¿cómo estás? Me he acordado de ti y tengo 2 minutos antes de entrar a una visita. Quería saber cómo estabas. ¿Cómo va todo por ahí? Y que tú a los 2 minutos le dijeras, ha venido la visita, me ha encantado saludarte, te mando un abrazo fuerte. Y colgaras. ¿Tú qué dirías? Lo primero, este está loco, ¿para qué me ha llamado? Pero Claro. tú te quedarías como pensando constantemente en eso. Y eso es lo que yo busco, es volver al lado romántico de lo que es el sector inmobiliario, volver
¿cómo estás? ¿Para qué? Para meternos en la mente. Es algo tan poderoso que no lo podemos entender todavía porque parece hasta raro. Cuando hoy en día yo digo que deberíamos de hacer el ejercicio de ¿qué harías una semana sin móvil, sin celular? Deja el móvil ahí y hazme una lista de cosas que harías si no tuvieras celular, ¿no? Y te dicen, me iría a la puerta de un supermercado, me iría a hablar con los comercios, hablaría con la gente. Digo, ¿por qué coño no lo haces ahora? Si eso es lo que la gente, eso es lo que más vale. A eso, Jorge, le llaman creatividad hoy. Imagínate. Y eso es lo que hacíamos hace 23 años. Esa falta de seguimiento o de, digamos, de humanismo en el contacto y en el seguimiento, es por falta de técnica o por miedo a llamar o a exponerse. Es por la parte más sensacional de este negocio. O sea, si tú hablas con personas y realmente ves el paso a paso de las personas, te das cuenta de que casi nadie tiene una técnica, una forma de trabajar, nadie tiene rutinas, casi nadie se mide nada. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos encontrando de que hay mucho por hacer en el sector si queremos realmente profesionalizarlo bien. Y parte desde de empezar a tener sistemas de trabajo donde una de las cosas, una de las fuentes necesarias sea solo el seguimiento, pero con la finalidad de generar citas, de generar interacciones, y aparte eso es lo que te va a generar dinero al final. Si tú no nos ponemos, no hacemos cosas para ponernos frente a los clientes, es muy difícil vender o captar. La idea principal de los seguimientos, la idea principal de los sistemas es eso, es que la gente, casi nadie tiene técnica a la hora de trabajar, casi nadie trabaja al día. Simplemente salen a la calle a ver qué sucede hoy. Y ese es el área de mejora que podemos tener dentro del sector. Tremendos tips, además. Albert, Mm, comparando, digamos, dos hemisferios diferentes, tú recorres el mundo dando conferencias. ¿Qué notas de mm. diferente entre un realtor europeo y uno de América Latina? Eh, bueno, es una pregunta que me hacen bastante y te voy a decir, incluso vamos a meter hasta Estados Unidos. Mira, em, hay gente muy buena en Europa, gente muy buena en Latinoamérica, hay gente muy buena en Estados Unidos, gente muy buena en todos los lados. Ahora, si yo dijera, si la pregunta, ¿por dónde va? Yo te dijera, ¿quién son los que destacan? Y da igual en el lugar, porque prácticamente el lugar, hay muy pocas cosas que cambian, aunque parece que sí, hay muy pocas cosas que cambian. Hay una, hay solo una, hay solo una que rompe los patrones. Y mira si es sencilla. Es el ritmo, el timing. ¿Por qué te digo esto? Porque al éxito le encanta la velocidad. Y como le encanta la velocidad, hay gente que tiene más necesidad, tiene más ritmo, gana más plata. El que no tiene necesidad, no tiene ritmo, no gana tanta plata. Pero esto pasa en Latinoamérica, pasa en Estados Unidos y pasa también en Europa. Y vuelvo a meter una frase ahí, y es la siguiente, es que cada uno gana lo que necesita. Por Claro. eso debemos de provocarnos, por eso debemos de empezar a enfocarnos en el día, porque nos despista de vivir en el mundo de sobrevivir y nos puede llevar al mundo de supervivir. Y para supervivir uno tiene que entrenar, tiene que ir al gimnasio todos los días. Pues esto es igual, hay Ok. que entrenar. Hay un tema que escucho frecuentemente en en los rookies del negocio inmobiliario Mm. y es, se puede llegar a ganar seis cifras en el negocio de real estate como agente inmobiliario eh, en el corto plazo. Habría que ver qué es el corto plazo. Claro, obvio que se puede. Conozco gente que ha llegado a los 100 el primer año. El que sea sostenible es más complejo porque imagínate que te puede venir una enfermedad. Hay cosas, hay que entender una cosa. Este negocio, como casi nada depende de nosotros, hay que cuidarse mucho. Y es verdad que depende mucho de nuestra acción, de nuestra actividad.
Entonces te pueden pasar cosas. Y entonces sostenible significa para mí sostenible significa que tú realmente seas la persona adecuada para ganar 6 cifras. O Ok. sea, tú no puedes ganar 6 cifras si tú no eres de 6 cifras. Primer punto. Si tú eres de 30.000, eres de 30.000. Si tú eres de 70, eres de 70. Si tú eres de 100 o de 200 o 300, eres de 100, 200 o 300. Y tienes que ver de qué eres. Y eso significa que tú ya te has preparado, que tú ya tienes tus rutinas, que tú te cuidas, que no solo te cuidas a ti, sino cuidas tus relaciones, filtras mejor, trabajas mejor, te forman mejor, aplican mejor. Y todo eso suma a que pueda llegar a esas cifras. Ahora, sumando de que tengas un buen ticket, de que tengas un buen círculo, de que también tengas suerte, porque dices, oye, la suerte para mí también tiene que tener un factor suerte también, algo te tiene que ir a favor. Porque tú sabes que en la vida a veces te va todo a favor, a veces te va todo en contra. Y dices, oh, ¿qué está pasando? Y tienes que romper patrones, es duro. Y este negocio es muy emocional, es duro, no es fácil. Partiendo desde ese lado, ¿se puede llegar a los 100? Claro, claro que sí. Yo lo tengo en mi casa, por ejemplo, con Gema. Eh, prácticamente los primeros meses, el primer año casi, casi te llega a los 100. Primer año, pero el segundo año llegó, el primer año creo que llegó a los 60 por ahí. Abriendo una oficina, o sea, haciendo un montón de cosas que no solo siendo agente inmobiliario. Pero el segundo año se enfocó y ya llega a los 200. Entonces se puede. Y no hablo no hablo de un ticket alto, hablo de un ticket de una media de 80, 100, ¿eh? O Ok. sea, se puede. Yo lo he visto en mi casa, yo sé cómo hacerlo, y lo he enseñado y lo enseño. Sí que se puede. Ahora, ¿todos están preparados para hacerlo? No. Yo te puedo dar las mejores herramientas, pero tú tienes que ya ser ese motor para llegar ahí. No, no todos van a llegar a los 100. ¿Qué condiciones crees tú que deben darse para que esto se convierta en un sistema y no en un, digamos, en un hecho de suerte? Sí, mira, el primer factor que tiene que tener el ser humano es no sobrevalorarse. Esa es la primera condición. No pensarte que eres mejor de lo que eres. Porque si no, no hay mejora. Y el ego te va a tirar al piso. Seguramente te va a dar algo en la frente. El siguiente punto es que seas muy entrenable. Y entrenable significa que tienes que aprender, tienes que pedir ayuda cuando lo necesitas. Otro punto muy importante es tu energía. Parece que no, casi nadie habla de esto, pero tu energía, tu físico es muy importante. Porque para ser inmobiliario y llevarlo a esos niveles, uno tiene que cuidarse mucho, tiene que tener la energía suficiente para aguantar un día de frustraciones, de caminatas, de cosas que no te salieron bien y lo paralelo, las cosas que también te salieron bien. Claro. Entonces tu energía es válida. Y otro punto muy importante también es la parte de cuál es tu círculo. Que tu círculo también te ayude, te apoye. Porque conozco gente que han empezado muy bien y en casa no le apoyaban, teniendo todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Si no te apoyan en casa, tienes que remar, tienes que... Es muy difícil también, aunque tengas todas las condiciones. Por eso digo que se tiene que dar como el pack para que eso suceda. Por eso hay gente que llega al primer año, hay gente que llega al cuarto año y hay gente que nunca llega. Aprovechando aquí un poco, aprovechándome de tu expertise como coach, cuando te encuentras con un realtor, digamos, cara a cara por primera vez en uno de tus programas, ¿qué es eso primero, lo primero que rompes en la cabeza de este realtor para, para que pueda despegar? El trabajo diario. Yo para mí esto es algo que uno tiene que tatuarse. Eh, Tiene que romper con todo y hay que trabajar al día. O sea, yo digo que hay como varias formas de hacerlo. Tú puedes hacer un montón de cosas, pero yo me enfoco en qué vamos a conseguir hoy. Y todos los días tengo la palabra conseguir tatuada en la piel y en mi día. Conseguir, no hacer, conseguir. Porque la palabra hacer te mantiene pobre y la palabra conseguir te puede hacer rico.
Entonces, ese es el primer shock, por llamarlo así, que procuro entrar con ideas, ¿vale? Vamos a trabajar al día, ¿qué vas a conseguir? ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Qué vamos a conseguir hoy? Y así todos los días. Ojo, punto importante número dos, yo le voy a dar seguimiento. Y ahí está la clave. El seguimiento es lo que le hace transformarse a la gente. Si esta conversación te está incomodando, ordenando ideas o mostrándote el real estate desde un lugar más profesional y estratégico, te invito a sumarte a esta comunidad. Sígueme en mis redes. Comparte esta entrevista y ayúdanos a amplificar estas voces que elevan el estándar del sector. Helbic Talks existe para traer conversaciones que educan, para traer temas que desafían y empujan a nuestra región a jugar en grandes ligas. Cada vez que compartes este contenido, ayudas a que más profesionales accedan a esta información, accedan a estas ideas, que son ideas que pueden cambiar su negocio, su mentalidad o su futuro. Gracias por estar del otro lado. Y ahora sí, volvamos al contenido. Escucho muchos realtors, Mm, no solamente en Colombia y en Argentina, sino también en Estados Unidos, que frecuentemente están culpando al mercado del no éxito. Eh, y creería yo que son agentes que en 5 años van a estar repitiendo el mismo modelo. ¿Qué le sí, dirías hoy tú a uno de esos agentes para que no pierda el tiempo? para que no pierda el tiempo. Buena pregunta. ¿Qué le podría decir a alguien para que no pierda el tiempo? Yo creo que volvemos al tema del filtro. Creo que es importante que uno entienda que tiene que tomar buenas decisiones y sobre todo en algo que le va a impulsar. Esto es lo mismo que el liderazgo cuando entras a una oficina. Yo digo siempre que si una gente, yo tengo las mayores ganas del mundo, entro a una oficina, eh, lo primero que yo pienso es, ¿por qué una persona entra a una oficina? Yo digo porque a alguien le inspiró, ¿no? Imagina, lo más normal es que sea el broker o algún agente de dentro, pero normalmente cuando entramos al broker o vemos la oficina, vemos siempre cómo la lideran. Y yo lo miro que esto es como un autobús, como un colectivo, ¿no? O sea, que tú vas hacia adelante con el colectivo, si el líder va pegando bandazos de arriba para abajo, al final tú te quieres bajar en la siguiente parada, porque está viendo un liderazgo que no está claro, no tengo un GPS claro. Entonces, ahí sí que le aconsejaría yo a un agente, bájate de ahí porque el que va adelante no sabe ni dónde va. Por eso digo siempre que los brokers tienen la responsabilidad de entender el negocio mejor que nadie, porque ellos son los que después tienen que compartir bajo cómo es el negocio, qué es lo que hay, cómo se juega este juego, cuáles son las normas, cómo se gana en este juego. Y a partir de ahí, uno tiene que trazar una estrategia para el juego. No podemos, venga, ves tirando los dados. No, no, no. No, porque una gente cuando entra con la mayor ilusión del mundo. Y si no tiene dirección, no tiene nada. Y esa es la clave, que tenga dirección. Eso es lo que te hace decidir en estar en un lugar o en otro, la dirección. Con este tema de las direcciones, digamos, ¿quién puede llegar a tener más éxito habitualmente? ¿El realtor carismático o el realtor constante? Buena pregunta. El talante y para mí siempre va a ganar el talento. Mira, aquí no te pagan, aquí no te van a pagar o contratar porque sepas más. Te van a contratar por lo que las veces que te vean también, por las veces que tú llegas a los clientes, por las veces que impactas. Ahora te digo una cosa, a mí el carismático me gusta siempre y cuando lo utiliza a su favor. Si eres carismático pero nadie lo sabe, no vale. Pero si eres imagínate, el otro día hablando con un chico en Chile, hablamos de eso. Oye, Alberto, dice, yo me gusta el humor. Dice, ¿es bueno ponerlo en redes? Digo, es bueno, no, es increíble.
Es increíble. Utilízalo, porque el ser humano eh, empieza con o sea, lo que hace es asociar Claro. el realtor que hace humor, y esto es lo que te va a dar el plus, porque asociamos todo. Entonces, hay que aprovechar la parte del carisma y hay que explotarlo. O sea, uno nace con ese don de lo que pasa, eh, tiene que entender la parte de que, oye, mira, si yo, por ejemplo, soy un agente inmobiliario y tengo esa parte de humor, el problema aquí es atreverse a ser uno mismo. ¿Me explico? Entonces la gente, por eso vemos tantas fotocopias, porque prácticamente son todos iguales, pero por eso, porque debemos de romper ese miedo a ser nosotros. ¿A ti qué te gustan los caballos? Muestra tus caballos. ¿A ti qué te gusta hacer pasteles? Inmobiliario que hace pasteles. O sea, no tengas problema en eso. Es tu vida, eres tú. Y a la gente le gusta eso. Es una parte romántica que debemos de explotar ahí. Me diste un dato y es importante aprovechar esas cualidades con las que nacemos, digamos. Sí. Pero, ¿qué error, por ejemplo, para irnos al otro extremo, comete la mayoría de los agentes cuando ve que empieza a vender un poco y se las cree? Dice, uy, ya lo entendí. ¿Qué error crees que comete? Eh, Ese. Es porque a el que ver, hemos dicho al principio, el sobrevalorarse. No sobrevaloramos. Pensamos que ya ganamos o ya ganamos X y ya somos... No, yo digo que este negocio, volvemos a lo mismo. Tienes que tener un propósito grande. No es la plata en este negocio, no es el dinero. Yo digo que aquí lo que tienes que hacer es buscar, lo que yo opino, ¿eh? Lo que tienes que buscar en un mercado tan competitivo, tienes que buscar impactar el corazón de las familias. Porque si tú impactas el corazón de las familias, lo que estás impactando es las familias de las familias. Eso se reduce en que si tú vendes una propiedad de 100.000, si no impactas emocionalmente ahí, es muy difícil que te refieran a la parte de abajo. Pero si tú vendes una propiedad de 100.000 e impactas en esa familia y esa familia tiene más familia y te refieren, ¿cuánto ganaste en esa operación? Son 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Fíjate, por eso es tan importante el trascender, que la gente lo ve como, "Oh", por eso es tan importante la postventa, por eso es tan importante un muy buen servicio, por eso es tan importante generar relaciones, porque eso sí que es entender el negocio desde ese punto. y bajo esa perspectiva, ¿qué crees que le puede hacer más daño a un agente? ¿El no vender o el vender una super propiedad con un ticket altísimo en el primer año sin tener un sistema? No, obvio. A ver, el no vender siempre va a hacer más mal. Es verdad que hay que, si pegas un pelotazo de una superventa, oye, casi que te motiva, ¿no? Te mantiene como un tiempito motivado. Eh, Está bien. Bueno, si te ha tocado, disfrútalo, pero sí que es verdad que te diría, aterriza, para, no es lo normal. O sea, da gracias a quien tengas que darle, pero vuelve al sistema. Aterriza un sistema lo antes posible, porque yo me he encontrado con gente que le ha pasado. Lanzan, salen, pum, venden un pelotazo y ya se piensan que... Y arrancan así. Y hay gente que tiene esa suerte de que pasa eso. Hay gente que le pasa. Y está bien, ¿eh? O sea, yo prefiero eso a que no vendas, obvio. ¿Cómo hace un realtor para organizar su negocio más como un empresario que como un autoempleado directamente? Bueno, yo digo que hay como, si uno quiere pasar a, yo digo que hay como tres fases, ¿no? Está el agente, fase uno, fase 2, el agente que le va bien se monta una oficina, yo le llamo gerente por accidente, y después está el paso número 3, es realmente el empresario. Entonces, para llegar a empresario, yo digo que hay como dos mundos, ¿no? Está el mundo de la parte blanda y está la parte dura. La parte blanda es aquella que la parte más emocional, el liderar desde la emoción, todo eso, pero hay una parte dura que muy pocos brokers trabajan y es la parte de los números.
Y es lo que tenemos que ver. Esos números son muy, muy importantes porque un empresario no toma decisiones a la ligera. Un empresario, entre comillas, toma decisiones lógicas, se basa en datos, aprovecha los datos, traza, direcciona desde los datos. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros una posibilidad de ser empresarios y tener éxito en las bienes raíces. Volvemos a lo mismo, tenemos números, tenemos la parte blanda, hay que seguir. ¿Qué, qué rol juega el entorno? Me refiero a el broker, oficina, los colegas, el martillero, en el caso de Argentina, el escribano, en, en el techo de ingresos de un realtor. ¿Qué rol juega? Bueno, eh, me vas a poner un compromiso, ¿eh? No, mira, juega un gran rol, ¿eh? Porque al final, juega un gran rol, porque al final, si esa velocidad que hablamos de un agente la frena una oficina que, por ejemplo, no tenga los protocolos claros, es lenta en cuanto a trámite, en cuanto a documentación, en cuanto a procesos, obvio que te calienta, obvio que te calienta, obvio que es un techo. Sin embargo, hay oficinas que están muy preparadas en cuanto a eso, son rápidas, ¿no? Imagínate un broker que no tenga una mentalidad abierta hoy, un broker que te diga no, o que piense como hace 20 años, un broker que tenga una mentalidad muy escasa. O sea, ¿también es un techo? Claro que es un techo, claro que es un techo, porque vuelvo a compartirte que este negocio, lo bueno que tiene es que es muy meritocrático. Da a quien da y no da a quien no da. Entonces, cuando tú más das, más vas a recibir en este negocio. Dentro de el tiempo que tengas disponible para trabajar. Albert, si hoy por cualquier motivo desaparecieran los portales inmobiliarios, ¿cómo verías tú el negocio del real estate? Maravilla, maravilla. Yo, si se van los portales, tiraría a redes sociales y tiraría a la antigua usanza. ¿Cuál es la diferencia concreta que tú ves entre un agente que factura y uno que construye patrimonios? Construir patrimonio. Explícame un poquito qué es para ti construir patrimonios. O sea, construir un, digamos, no sé, que imagínate que todo lo que gana lo invierte, por ejemplo, para construir una vida para él. ¿Eso te refieres? Correcto. Una gente Vale, que solamente factura y vive del día a día o uno factura y que gasta proyecta. y Correcto. no, 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 yo soy fan de la opción B. Opción B, construir. ¿Por qué construir? Porque pienso que ya que este negocio te aporta tanto, sería muy interesante que tú fueras empezando a invertir en bienes raíces. Como quien vende zapatos no usa zapatos. O sea, tú estás vendiendo bienes raíces y no inviertes en bienes raíces. Es como que, ¿qué pasa aquí? Yo desde que prácticamente entré en bienes raíces, yo empecé a invertir en bienes raíces. Al poco tiempo empecé a invertir. Y yo estoy enamorado de las bienes raíces. No hago otra cosa. O sea, yo invierto y me gusta. Y creo que es fundamental hacerlo porque te da lo que tú has dicho, ¿no? Construir un patrimonio, construir tu propia vida al final, tu propia renta, que puedas ganar dinero así. O sea, pues yo soy partidario de construir. Algo que quisiera decirle a los oyentes, eh, principalmente a los que están en el mundo del real estate, a los realtors. Bueno, depende del nivel, ¿no? Depende del nivel. Sobre todo los principiantes, bienvenidos, bienvenidos a la mejor universidad del mundo, la que te paga nada más entrar. Eso sí, ten en cuenta lo que hemos dicho, no sobrevalorarte, enfocarte realmente en construir, y antes de construir tus propias propiedades, tienes que construir grandes relaciones. Y muchas veces para eso tienes que hacer más horas que un despertador, que digo yo. Yo digo que esto es como un bebé, ¿no? Un bebé que al principio te demanda mucho,
pero que poco a poco, oye, te va dando su espacio, al final se va de marcha, etcétera, ¿no? Esto para los primeros, paciencia. Para los que llevan ya mucho tiempo, los que llevan ya mucho tiempo como inmobiliarios, les diría que volvieran, volvieran a pensar como pensaban hace 20 años y que volvieran a actuar como lo hacían hace 20 años. Y van a tener, y si no saben cómo hacían hace 20 años, que pregunten, porque van a tener un mundo de posibilidades nuevas donde nadie está metiéndose ahí. Y a los brokers, te voy a dar otro para los brokers, a los brokers les diría que se preparen más que preparan a sus agentes. Porque los brokers se piensan que por darle, o a los team leaders, o a los managers, a quien quieras, que por dar la formación a ellos ya no tienen que formarse. No. Primero papá y mamá y después los niños. Los brokers son los primeros que tienen que entender el negocio, los primeros que tienen que anticiparse, los primeros que tienen que ser empresarios, aunque les duela, tienen que serlo. Tienen que pasar de niveles, tienen que esforzarse porque tienen una responsabilidad que son toda la gente que viene a sus oficinas con la mayor alegría del mundo, hacerlos rentables, Jorge, hacerlos rentables. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Helbic Qué Talks. fenómeno. Me encantó tenerte aquí. Espero en algún otro momento encontrarnos, de pronto en Colombia o en Argentina. Cuídate mucho y hasta la próxima, Jorge. Nos vemos en vivo. Y así cerramos otro episodio de Helbic Talks, una charla que va mucho más allá de las técnicas de venta o de la coyuntura del mercado y nos deja un mensaje claro. En el real estate no gana el que más sabe, sino el que mejor ejecuta, con un sistema y con carácter. Quiero agradecer especialmente a Alberto Conesa por su claridad, su experiencia internacional y su capacidad de decir lo que muchos piensan, pero que pocos se animan a decir. Su recorrido, su trabajo con agentes de alto nivel, su exposición a los grandes referentes de la industria, nos elevan esta conversación y nos obligan a mirar el negocio con otra ambición. Si este episodio te aportó valor, compártelo. Ayúdanos a que más realtors, más brokers, más profesionales entiendan que el futuro del real estate se construye con acción, con mentalidad y a largo plazo. Yo soy Jorge Andrés Renovitsky y esto es Helbic Talks. Nos encontramos en un próximo episodio con nuevas ideas, con nuevos invitados y con la misma convicción de siempre. Usar nuestra voz como una herramienta para transformar nuestra realidad, elevar el estándar de la industria y honrar el futuro que viene.